utilizando una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dice por lo cual, y ahí hay una coma. Y esto se puede traducir como por la importancia de lo que les acabo de decir en el capítulo 3. Así se traduce eso, por la importancia. Podríamos traducirlo también diciendo: examinen bien las razones teológicas que les acabo de dar en el capítulo 3, para que vean la diferencia entre lo trascendente y lo trivial. ¿Usted ve? Entre lo transeúnte, lo que es pasajero, hermanos, y aquello que es de naturaleza eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice por lo cual. Por lo cual. Se puede resumir mejor en los versos 7 y 8 del capítulo 3, que le antecede a esta lectura. Dice el apóstol: si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿A qué ministerio se refiere Pablo? Se refiere a la dispensación del Nuevo Testamento. Aquel pacto del Antiguo estaba basado en un pacto grabado con letras de piedra. ¿Ustedes? Con letras de piedra. El dedo de Dios grabó sus leyes en tablas de piedra. Y esto simboliza mucho el corazón del pueblo de Israel, cómo estaba cuando Dios le concedió el decálogo. Entonces es a esto que Pablo se refiere, que la gloria, hermanos, del Nuevo Testamento jamás se puede comparar a la gloria perecedera, y al ministerio que tuvo Moisés jamás se puede comparar al ministerio de Cristo, que es nuestro sacerdote eterno. Es nuestro sacerdote eterno. Por eso Pablo dice: aquel que perece, aquel ministerio, lo dice en los versículos 7 y 8 que acabamos de ver. Aquella gloria era temporal, iba a perecer. La gloria en el rostro de Moisés, la gloria de Dios cuando bajó del Sinaí, esa habría de perecer. Amados, ¿y cómo el apóstol se atreve a llamarle al ministerio de Moisés del Antiguo Testamento el ministerio de muerte? ¡Wow! Pero ¿quién atribuyó a Pablo tales prerrogativas para llamarle a aquel ministerio el ministerio de muerte? Dice gloria también. Hay un juego de palabras extraordinario aquí, y ustedes lo pueden ver cuando tengan tiempo en Éxodo 19. ¿A qué se refiere con que fue con gloria? Que Dios manifestó su presencia a través de rayos, a través de truenos y a través de un humo espeso. Dice que el monte Sinaí temblaba como una hoja, porque la presencia de Dios descendió. Entonces fue con gloria. Fue con gloria. Pero porque habla del ministerio de la muerte, la época de la ley. ¿Qué nos quiere decir San Pablo aquí? Hermanos, no hay nada malo en la ley. La ley vino del Señor. El problema estaba en el corazón de los hombres, que debían haber aceptado la ley. A eso vino la ley, a matarnos a nosotros, para que nosotros resucitemos en la fe que el Señor quiere. La ley vino a probar nuestra incompetencia delante de Dios. Y Dios, a raíz de este conocimiento que le reveló al pueblo de Israel, Dios esperaba que el pueblo reconociera su incapacidad y fueran al Señor y le dijeran: Señor, no podemos. Cuando tratamos, lo que encontramos es fracaso, lo que encontramos es un choque, porque nadie pudo cumplir toda la ley, hermanos. La ley no tenía nada de malo, pero Dios quería que a través de la ley el hombre reconociera su incapacidad, y fuera al Señor en un ministerio fresco de fe hacia Él.
Pero la ley de Dios, hermano, no tiene nada de malo. Mire, ese ministerio de muerte que habla Pablo no se ajusta a Noé. Noé, Génesis 6, no se ajusta a Abraham. ¿Por qué? ¿Eran mejores que el resto del pueblo de Israel? No, Señor. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Noé no fue grande porque agarró un martillo y comenzó a construir un arca. Noé fue grande por la fe que puso en la obra. Abraham fue grande no porque fue dispuesto a sacrificar a Isaac, sino la fe que él puso en lo que Dios le había mandado hacer. La fe, hermanos, la fe. Eso esperaba el pueblo de Israel. Señor, somos incompetentes, no podemos. Y Dios esperando el pueblo con brazos abiertos. Qué bueno reconocer, hermano. El mismo Moisés también vivió delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que hay pocos personajes en la Biblia y a mí me llaman la atención las curiosidades bíblicas. Las curiosidades. Solamente yo he encontrado en mi andar por la palabra 3 personas que dice la Biblia que hallaron gracia delante de Dios. Usted sabe que todo el que busca a Dios con sinceridad encuentra su gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. Ni nos lo merecíamos, ni podíamos alcanzarlo por nuestros propios recursos. Me gustó mucho la ilustración que yo escuché, que la humanidad es como un lodazal. La humanidad sin Cristo es como un charco de lodo. La gente sin Cristo son como 2 niños metidos en el charco de lodo. Están llenos de lodo los dos. Ninguno se puede limpiar el uno al otro. Tiene que venir alguien que esté limpio. ¿Quién es ese, hermanos? Jesús de Nazaret. Tiene que venir alguien que esté limpio. Y no solamente limpiar a los muchachos, sacarlos del lodazal, del lodo cenagoso del pecado. Pero hermanos, mire, Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Éxodo 33 dice de Moisés. Lucas 1:38, si mal no recuerdo, le dice el ángel a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hay algo impresionante en la gracia de Dios. Aparte de esos 2 aspectos que yo le di, no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Y no la merecíamos tampoco. La gracia no es algo que pasando una tarjeta de crédito la podemos conseguir. O si no, muchos hombres que hacen grandes donaciones tuvieran la gracia de Dios porque se pudiera comprar. No se consigue así, pero la podemos hallar. La podemos hallar en el nombre de Jesús, porque al Dios que servimos es un Dios que no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Entonces la gracia de Dios está al alcance de todos. Porque el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Pero el apóstol le llama al ministerio de Moisés un ministerio de gloria y de muerte. Ya ustedes lo pueden confirmar en la palabra del Señor. Y ya yo les expliqué por qué. Y eso era lo que hacía la ley. Nos hacía morir como culpables delante de Dios. La ley señala la culpa, señala el pecado. Para que abramos el corazón a Dios, hermano. Me gustó mucho la expresión que dijo Zoraida, que lo que es posible lo hacemos nosotros. Lo imposible lo hace Dios, hermanos queridos. Lo hace el Señor. Y esas personas que yo les mencioné no eran mejor que el resto del pueblo de Israel. Sin embargo, hallaron gracia ante Dios y ministraron ante Dios. El problema no estaba en la ley, hermanos queridos. El problema estaba en el corazón. En el corazón. No querían someterse al Dios Todopoderoso. Entonces esa expresión con la cual Pablo empieza esta disertación, dice, por lo cual, es como si él dijera en resumen, nos dice que la trascendente gloria del nuevo pacto nos provee los fundamentos para que la misericordia de Dios no permita que desmayemos. Eso es lo que dice el final del verso. Es la gracia de Dios que nos sostiene, hermanos. No es que comimos ayer,
o lo que nos hayamos desayunado hoy. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Y si continuamos delante de su presencia, humildes y sencillos como Él quiere, Él continuará sosteniéndonos. Del brazo derecho nos sostendrá el Señor. Yo me recuerdo cuando tenía que subir esa yolita frágil con mi papá para cruzar el río Sama de Villa Duarte a la capital. Una yolita, mi hermano, el río Sama le hacía así esa yolita. Yo, los nervios, pero mi padre estaba ahí. Mi padre estaba ahí. Y yo les dije en aquella disertación, mi padre era de pocas palabras. Pero yo sabía que con mi padre a mi lado, a mí no me iba a pasar nada. Ese sentir debemos tenerlo nosotros también. Porque ya Cristo abrió el camino y tenemos la gracia de Dios para con nosotros. Amados, el verso 2 nos habla de 4 defectos que no debe tener el creyente. No debe tenerlos. Debemos repelerlo con energía. Habla de estos 4 aspectos negativos. Dice lo oculto, lo vergonzoso, dice el apóstol Pablo, la astucia y la adulteración de la palabra de Dios. 4 aspectos que no deben estar en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y quizás personas de menos años que nosotros dirán, oh pastor, pero todo creyente que le sirve a Dios no tiene nada de eso. Mire, usted se sorprendería las cosas que pasan. Usted se sorprendería. No solamente líderes, no, laicos, personas normales también, se han acercado a líderes para que le den cartas con información mentirosa, adulterando la verdad, poniendo cosas que no deben. Entonces dice un refrán que es tan culpable el que agarra la vaca como el que le clava el cuchillo. Si algún laico se acerca a mí y me dice, pastor, yo necesito una carta por la izquierda para conseguir ciertas cosas, y yo la hago, yo soy tan culpable como el que vino donde mí a esa cuestión. Renunciando a lo oculto, dice Pablo, a lo vergonzoso. Y esa tercera cualidad negativa, defecto negativo, es la astucia de Satanás. Génesis dice que por la astucia engañó Satanás a Eva en el pasado. Entonces son cosas que no debe tener el creyente, hermanos. No debe tenerlo. Charles Spurgeon, aquel predicador apasionado inglés del siglo XVIII, él denunció lo siguiente, y lo cito: ciertos teólogos nos dicen que ellos deben adaptar la verdad a los avances de esta era, lo cual significa que la verdad debe ser asesinada y su cuerpo muerto arrojado a los perros, lo cual significa, valga la redundancia, que una mentira popular debe tomar el lugar de una verdad ofensiva. Muchos ministros están jugando con este asunto, con esto de lo oculto, con lo vergonzoso, con la astucia. Pero yo no lo digo esto, hermano, para que nos desalentemos. Lo digo para que seamos creyentes con ojos abiertos. ¿Se ven? Y que cuando el mal se asome en nuestro camino, nosotros rechazamos. No, Dios no está de acuerdo con esto. Eso yo no lo voy a hacer. Aunque suene atractivo, aunque suene ventajoso, yo no lo voy a hacer. Y ese Charles Spurgeon, hermano, era un predicador, mire, defensor de la verdad, pero mire, radical. Ese hombre, Charles Spurgeon, desarrolló su ministerio en el siglo XVIII en Inglaterra. Yo prefiero la verdad ofensiva, hermano, y no una mentira popular, porque puede ser que la verdad me sacuda y me haga ver mi mal y me libre yo del infierno. Tenga una oportunidad, pero esa mentira popular, yo prefiero la verdad ofensiva. Yo prefiero, y no la mentira popular que me va a llevar a la condenación eterna. Yo prefiero eso. Y este hombre estaba muy firme en este asunto. ¿Qué es eso de adaptar, hermanos, la verdad a la era de nuestro tiempo? La Biblia es suficiente en sí misma.
La Biblia siempre es nueva. Siempre es nueva. Siempre es novedosa la palabra de Dios. No lo que nosotros queremos aplicar como novedoso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces termina el verso diciendo el apóstol, recomendándonos a toda conciencia humana. ¡Wow! Hermanos, eso no es arrogancia de parte de Pablo. Eso es conciencia de quién Él es. Conciencia de cómo está su testimonio. Conciencia de su transparencia en el ministerio. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Delante de quién? ¿Delante de la familia? ¿Delante de la sociedad y de los amigos? Dice, delante de Dios. Delante de Dios. Dios es el primero que está sentado mientras yo predico esta palabra. Dios es el primero en la audiencia. Segundo, mi familia. Dios sabe más de mí que mi familia. Mi familia, por uso y costumbre, por los años, sabe más de mí que cualquier persona de fuera. Pero Dios, que es el primero, ahí tenemos que cuidar, hermanos, que lo que digamos tenga correspondencia con lo que hacemos. O si no, simplemente seguimos practicando lo oculto, lo vergonzoso, seguimos andando en astucia y estamos sujetos a adulterar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios es el primero y tenemos que ser cuidadosos. No comprometas tu conciencia, hermano, por las amistades ni por la familia. No comprometas tu integridad ante Dios, ni siquiera por la sociedad. Alguien dijo que muchas veces gastamos un dinero que no tenemos, comprando cosas que no necesitamos para agradar personas que no nos quieren. Eso es una gran realidad, porque esa sociedad usted nunca la podrá complacer. Entonces, cuando Pablo dice recomendándonos a nosotros mismos delante de Dios, me recuerda al salmista en el Salmo 19, 14, que Gladys va a tener que cantarlo, ese coro en estos días. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Oh Jehová, roca mía, oh Jehová, redentor mío. Dios es el que condenará, hermanos, y Dios es el que exonerará. Nos conviene tener una conciencia transparente ante el Señor, aunque la mayoría esté haciendo cosas fraudulentas por ahí. No lo practiquemos nosotros, jamás, jamás. Pongámosle un pare a eso, hermanos. Y Pablo se recomendaba, no a la sociedad ni a la familia, no, delante de Dios, decía él. El verso 4 es interesante, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Los incrédulos. No se atreva a verlo como víctimas inocentes a los incrédulos. No se atreva, porque entonces usted lo está mirando de una manera incorrecta. No quiere decir que son víctimas de Satanás. No. Usted revisa el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 19. ¿Y qué dice el Señor? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando el Señor dice los hombres, es un término genérico. Todos los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No, hermano, nadie que se haga víctima con eso, que yo no entendí y que Satanás me engañó. No, prestaron su mente para servirle y para alimentar el peor de los pecados, que es el de la incredulidad al Señor. Pero mire este verso, revíselo junto conmigo, el 4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula,
Satanás es muy pequeño. Satanás es muy pequeño al lado de la potencia y la magnificencia del Dios de la Biblia. Satanás no es digno rival del poder de Cristo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Decíamos en servicios anteriores que Satanás es un rey en su reino. Él es el que dirige el imperio de la muerte, dice Hebreos 2:14. Y el que dirige un imperio es un emperador. Satanás no es un peón, no es un mensajero. Por eso Jesucristo dijo, aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte conmigo. Este es el tiempo y la potestad de las tinieblas, dijo Jesucristo, cuando él fue arrestado. Ustedes, desde luego, es un poder y un reino con un poder temporal, no absoluto, porque de Dios es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Eso es por un tiempo que Satanás, Dios le permite esa concesión a él, de sentirse rey y de pavonearse. Pero es Pablo que dice aquí, el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo, el Dios de este sistema de cosas que están ocurriendo. Ya los crímenes, hermano, y las masacres se están convirtiendo en la moneda diaria, en la moneda de cambio de cada día. Ya nos estamos acostumbrando y eso es triste, deberíamos llorar ante la presencia de Dios. Eso es algo ya natural. En estos días se escapó un reo de una cárcel, de una guagua de esas de correccional. Se escapó, un escape como de película, y mató a uno de los guardias. Él estaba acusado de asesinato y de intento de asesinato. Tenía una cadena perpetua asegurada, pero escapó el 12 del mes pasado. Y eso era una búsqueda incesante por tierra y por aire. Y por fin lo agarraron en Texas y él salió a dispararle a la policía. Ese hombre se quería morir también. Andaba en una camioneta robada y los dueños de las camionetas los había matado a los dos y a 3 de sus hijos había matado también. El Dios de este siglo, hermanos, el Dios de este siglo. Todavía tenemos la desfachatez de decir, es que tenía un desajuste mental, es que esa persona tuvo un desarrollo incierto y de problemas. El Dios de este siglo, hermano, el Dios de este siglo. Hay que saber poner a un lado. Jesús sabía lo que era una persona lunática, lo que era una persona desajustada de su mente, y Jesús sabía lo que era una posesión demoníaca. Este mundo se está rigiendo bajo una posesión demoníaca de Satanás, al cual reprendemos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Porque con los hijos de Dios no puede. Por eso Pablo dice aquí los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Y me gusta la palabra entendimiento que utiliza aquí el apóstol. Dice que cegó el entendimiento. Satanás podía haber entrado por los sentimientos, por el corazón, pero entró por aquí, por la mente. Aquí que se libran las grandes batallas en la mente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, renovaos a través de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los incrédulos aquí no son víctimas, ni son inocentes. Prestaron su entendimiento para de una manera deliberada no creer. Por eso Jesús dijo, la luz vino a este mundo. Juan 3:19. La luz es Él, hermanos queridos. El reino de los cielos, el reino de Dios, que son equivalentes. Cuando usted oiga el reino de los cielos y el reino de Dios, eso es lo mismo. Y Jesucristo fue su máximo representante. Juan el Bautista, su precursor como mensajero. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, ante la presencia de Dios, la gente tendrá que reconocer, Señor, puse mi entendimiento a la orden del maligno. Eso es elegir deliberadamente ser incrédulo. Simplemente recuerden, hermanos, ni Dios obliga a nadie a que le acepten
a que acepten a Cristo. Dios no obliga a nadie, pero tampoco Satanás tiene la fuerza de obligar a los seres humanos, salvo que las personas se presten para eso. Entonces, eso de los incrédulos que fueron cegados, no lo miren como víctimas, hermano, porque hay una gran responsabilidad en esto. Y dice el apóstol, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que atraen la atención hacia sí mismos, que hablan tanto de ellos mismos, que uno diría, wow, ¿y cuándo va a terminar? Cuando tengo un líder hablando de los años que él tiene, de la gran capacidad teológica, mire, hermano, hable palabra de Dios. Predique a Cristo y a este crucificado. Amén. Que ahí hay mucho para nuestras vidas. Ahí hay mucho para nosotros. Tenemos que procurar que Cristo sea el centro de nuestros mensajes. En eso Juan el Bautista, como un líder indiscutible del Nuevo Testamento, Juan no se perdió en eso. Cuando el ministerio de Juan comenzó a bajar y el de Cristo comenzó a subir, los discípulos de Juan se iban para donde Jesús. Y algunos creyeron que Juan se iba a molestar. Y Juan dijo una verdad teológica impresionante. No, porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Menguar, someternos a la voluntad del Señor. Pero muchas veces la realidad de las iglesias no es así. No es menguar, ¿no? Es que tú tiras por una esquina y yo jalo por otra. Intereses, hermanos. Lo vergonzoso, lo oculto, a lo que se refiere el apóstol Pablo. Cuidémonos de estas cosas, hermanos. Cuidémonos. Permitamos que nuestras vidas mengüen delante de Cristo y que Cristo crezca como poderoso gigante en nuestras vidas. Y en cada mensaje y en cada palabra que podamos decir, que proyecte a Cristo y no a nosotros, ni nuestro ego, ni nuestra arrogancia. Ahí fue que falló Israel, hermano, autosuficiencia. No entendieron que la ley era un vehículo. Cuando Pablo habla en el capítulo 3, es un vehículo para que descubran que tienen que morir ante Dios, la culpabilidad universal. Pero Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Bendito sea el nombre del Señor. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Abraham resaltó de esa forma por su fe, no por las obras. Porque entonces la gente que hace grandes obras en este mundo, hermano, ¿tienen asegurado el cielo? ¿O usted cree que en este mundo no hay gente que hace muchas obras y buenas, pero no tienen a Cristo como el centro de su vida? Es la fe en las obras. Es mientras hacemos la obra, no creer en Dios, no, creerle a Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Noé no tuvo problema. Es verdad que la ley no había sido todavía redactada en el tiempo de Noé, ni aún en el tiempo de Abraham, porque la ley vino ya en el libro de Éxodo, el segundo libro. Pero hermanos, esta gente no iban a tener problemas con vivir bajo la ley, porque su fe hablaba por sí misma, su sentido de obediencia a su Dios hablaba por sí mismo. Tanto Noé como Abraham, como David y el mismo Moisés, que dice que halló gracia delante del Señor, no tenían problemas con la ley. Nosotros nos gozamos en la ley. Pablo dice que todo creyente debe someterse a las autoridades establecidas. Yo me deleito en la ley. Cuando yo cumplo la ley, yo me deleito. No es para mí un sistema de intimidación. Es que la Biblia me manda a someterme de manera voluntaria. Y cuando lo hacemos de manera voluntaria, como manda el Señor, entonces nos deleitamos. Y lo más lindo que Dios dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y sosegadamente en esta vida. Mire qué lindo es el Señor. Bendito sea Dios. No era la ley, era el corazón de esta gente. Era el corazón, hermanos. Seguimos rápido, hermanos, porque tenemos la Santa Cena. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué buena falta hace siervos sometidos a Dios. Siervos sometidos a Dios. Del griego, doulos, siervo, esclavo, sin derechos. Eso era un esclavo, eso era un siervo en la cultura greco-romana. Doulos en griego. Pero ser siervo de Jesucristo es un gran privilegio. La gente que eran esclavos del César se llenaban de libras en las calles y decían: yo soy un esclavo del César, porque trabajaban en el palacio imperial. Aunque fueran esclavos, aunque estuvieran lavando pisos, se estaban relacionando con la grandeza que es el emperador de Roma. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la gloria de Dios en este nuevo pacto y podemos decir siervos de Jesucristo? Mire, Pablo se llenaba, hermanos, la boca de decir siervos de Jesucristo. Hijos también. Todavía Pablo está en la cárcel, preso en Roma y vigilado por el pretorio, que era la guardia del rey. Y Pablo no le hace el favor al emperador, le dice: ay, el emperador me tiene aquí preso. Preso por Jesucristo, prisionero de Jesucristo, decía el apóstol Pablo. ¡Qué grandeza, hermano! Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos dejar de predicarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de hablar tanto de nosotros mismos. Porque el hablar mucho, hermano, no le va a dar vida eterna a nadie, no transforma a nadie. La gente quiere oír la palabra de Dios. Y la palabra no adulterada. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol Pablo. ¿Qué falta hacen, hermanos, los siervos en este tiempo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, este es el verso 6, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. El rostro de Moisés resplandeció allá cuando bajó del Sinaí. Pero eso era un brillo temporal, el de Moisés. El sacrificio mosaico era un sacrificio incompleto, era un sacrificio con defectos también, temporal. Solamente tapaba el pecado. Pero viene Cristo con su sangre preciosa, una vez y para siempre, haciendo santos a los santificados que somos nosotros. Una sola vez para siempre. Los sacerdotes de la antigüedad, cada año cuando moría uno, tenía que ser sustituido por el otro. Qué lindo el sacerdocio de Cristo, qué precioso. Y nunca, nunca ponga a la par la gloria de Moisés con la gloria de Cristo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Porque usted no puede comparar el poder del astro sol con la luz de la luna. Usted ha tratado de mirar el sol en su cenit directamente. Uno se lastima los párpados. Usted ha tratado, no lo trate de mirar el sol frente a frente. Porque uno se lastima los ojos. La luna no, la luna usted la puede ver horas muertas. Este es el sacerdocio de Moisés y el sacerdocio de Cristo. El de Cristo es el del sol. El de Moisés es el de la luna. Dice Pablo que tuvo su gloria, fue manifestado con gloria, pero era un ministerio de muerte. Y un ministerio temporal nada más. Temporal. La gloria de Cristo, la gloria del nuevo pacto, hermano, no se puede comparar con nada. Con nada. Porque estábamos lejos de las promesas y de los pactos de Israel. Pero viene Cristo a hacernos cercanos. El verso 7 no lo podemos ignorar. El verso 7 es tan importante. Siempre me ha impactado. Dice: pero no tenemos este tesoro en vasos de barro. Perdón, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. A veces es a la inversa. A veces queremos que la excelencia sea del hombre, sea del mensajero, sea del predicador. Pablo dice que la excelencia tiene que ser de Dios, aquí en el verso 7. Y esos vasos de barro somos nosotros, frágiles seres humanos,
pero portadores del poder de Dios. Pablo, cuando enfermó del aguijón, Pablo reconoció su debilidad. Vasos de barro, lo que nosotros conocemos como tinajas en nuestros países. No sé en Guatemala, la hermana Elida o la hermana Ingrid en Honduras. Ajá, tinacas. Nosotros llamamos tinaja. Una cosa que se rompe fácil. Pablo se rompió ante la presencia de Dios para que el poder y la gracia fluyeran. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces digo fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, nosotros, el tesoro está escondido en usted y en mí. Hablemos del Señor. No nos prediquemos a nosotros mismos. Que se pueda ver el resplandor de la gloria de Cristo a través de nuestras personas, a través de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Yo le doy tantas gracias a Dios que, mire, yo para darme cuenta del padecer de algunos hermanos, tengo que preguntarles, pues ustedes son hermanos valientes, ustedes no se quejan por todo, déjenme decirles, son valientes, tienen un pensamiento siempre positivo en la fe de Jesucristo, en la fe del Señor. Pero muchas veces estamos atribulados, como dice aquí. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados también, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo estoy concluyendo, hermanos, y le voy a hacer una pregunta incómoda, pero primero me la voy a hacer con relación a mí. La pregunta incómoda, a mí. Pablo recomienda aquí llevar el cuerpo de Cristo donde vayamos. Eso es como decir, no, yo de Cristo no me avergüenzo. En el ambiente de trabajo no me avergüenzo. En mi área de estudio no me avergüenzo. En el taller de trabajo no me avergüenzo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando en un lenguaje figurado, porque llevo por todas partes el cuerpo de Cristo. Pero yo llevo, hermano, el testimonio de Cristo. Si uno de ustedes, y lo estoy diciendo de manera hipotética, hermano, yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero es bueno pensar en esto. Si alguno de ustedes fuera allí donde nosotros vivimos, al barrio, y fueran vecinos por vecinos haciendo una encuesta y preguntándole a los vecinos, el pastor allá predica con mucha pasión en la iglesia, pero ¿y ustedes qué opinan del pastor? ¿Cómo es el pastor cada día? ¿Qué dirá la gente? Digo yo. ¿Qué dirá la gente de mí? Porque aquí todos somos creyentes. Pero algunos, lastimosamente lo digo, no llevan al Señor, no viven al Señor, se avergüenzan. Hay personas que viven una doble vida. Y el Señor dijo, el que me avergonzare, en pocas palabras, Jesucristo dijo que esta generación no vale la pena negarlo a Él, jamás. El que se avergonzare de mí en medio de esta generación, yo también lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Pero si ustedes se sentaran con uno de los vecinos nuestros, ¿cuánto de cristianos tiene el pastor? Hipotéticamente, hermano, yo sé que ustedes no lo van a hacer. Pero hipotéticamente también, imagínense a mí, que yo vaya donde ustedes viven, hipotéticamente solamente, porque yo no ando llevando la vida de ustedes de esa forma. Dios es que se encarga de lo más íntimo. Pero si yo fuera donde cada uno de ustedes vive y comenzara y me sentara con los vecinos y le preguntara, ¿en verdad qué tiene de cristiano ese hermano? ¿Qué tiene de cristiano ese hombre que va a la iglesia? ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted se atrevería a decir que es un creyente? Son preguntas hipotéticas, hermanos. Porque lo que somos en la iglesia debemos ser fuera también. Por eso Pablo se recomendaba a sí mismo, porque tenía un testimonio transparente y su mensaje era trascendente. Porque Pablo no se recomendaba a él.
Pablo hablaba de Jesucristo y este crucificado. Hermanos, si Cristo es una cosa aquí y otra cosa afuera, tratemos de que el Señor sea Señor aquí y sea Señor afuera. Tratemos, hermanos. Pero yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, yo sé que llevamos el cuerpo del Señor Jesús. Pablo dijo en Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, no se avergonzaba de su Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Prestemos nuestro entendimiento para la expansión del reino de Dios. Los incrédulos prestaron su entendimiento para alimentar el pecado de incredulidad. Ahí no hay víctimas, inocentes. Y el día del juicio, el Señor se lo va a dejar saber. No me vengas con argumentos, tú no fuiste inocente. Tú prestaste tu entendimiento como un campo fértil para que, hermano, ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de él. Y cuando la gente le lleva su capacidad mental y la pone en sus manos, mire, él sí la aprovecha. Satanás no tiene poder, ni Satanás obliga a nadie. Pero a veces la gente se presta. Y estos son los incrédulos, los que dejaron que la luz del Evangelio, los que se manifestaron ciegos a la luz de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Gloria. Que Dios te bendiga en esta tarde, hermanos. Que la luz de Cristo y del Evangelio brille a través de nosotros. La luz del Evangelio de Cristo. Donde quiera que estemos. No te avergüences de tu Señor. El que te quiere de verdad te va a amar amando a Cristo. Si no te ama, después que sepa que tú tienes a Cristo, entonces nunca te amó. Nunca te amó. Eso fue como el consejo que una madre le dio a su hija, todavía doncella, todavía joven, señorita. Le dijo: mi amor, trata de llegar al matrimonio casada, con honor. El joven que te ama sabrá esperar. Si no espera, no te ama. Si quiere las cosas antes de tiempo, no te ama. Gloria al Señor. No neguemos al Señor en ningún lugar, hermanos. Y cuando tengamos oportunidad, hablemos del Señor, como lo hizo Pablo. Puestos de pie, hermanos queridos, puestos de pie. Que nosotros, que nuestra vida mengue y la de Cristo crezca. Vamos a pasar a los elementos de la Santa Cena, pero antes quiero hacer una oración también, no solamente por ustedes y por mí, sino también por las personas que nos ven. Ofrecerle el Evangelio de salvación, que está a la mano, está a la mano. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Solamente Dios sabe el impacto que lleva esta oración a las personas. No por mí, sino por el poder y la unción del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido predicada sin filtro. Señor, ayúdanos a brillar en medio de un mundo que se destruye a sí mismo. El verso 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente de la gente, para que no crean al Evangelio de salvación. Pero yo estoy convencido, Padre, que donde llegue este mensaje, las personas que nos ven podrán hacer una decisión sabia por el Señor Jesús. Porque el Señor también dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y si tú nos estás viendo en esta tarde, que este sea el día de salvación. Que este sea el día en que tú aceptes a Cristo como Señor de tu vida. Bendito Dios. Gracias, Señor. Solamente decirle: Señor, soy pecador. Te acepto como mi Salvador. Gloria a Jesús. Como Señor de mi vida. Hasta que tú vengas. Gloria a Dios.
Ayúdame, Señor, después de mi confesión de pecador. Ayúdame y guíame a una iglesia, Señor, donde tu palabra sea predicada. Gloria a Dios. Gracias. Pero tu palabra no adulterada. Gloria a Dios. Tu palabra no manipulada. Bendito. Tu palabra tal como salió de los labios y el corazón del Salvador. Bendito Jesús. Ayúdame, Señor, a perseverar en una iglesia. En nombre de Si has hecho tu decisión por Cristo en esta tarde, te felicitamos y te abrazamos. Que Dios te bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, iglesia, en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Que la luz de Cristo, hermanos, brille donde quiera que nosotros estemos. Y Él, en el tiempo indicado, nos dirá: venid, benditos de mi Padre. Eso va a ser una palabra grande para el reino preparado para ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues, amados, vamos entonces a pasar a la Santa Cena, a los símbolos. Y si la hermana Joaquina nos pudiera ayudar, Isabel, si algún hermano no tiene el pan y el vino,